Amén, de amén. Gracias, mi hermano. Podemos ubicarnos. Ese micrófono lo pueden ubicar para allá si quieren compartir. Así pueden ir usándolo para, bueno, para aportar. Como bien decíamos, ese es un tiempo especial donde todos sumamos. Por eso decimos Bruhim Habaim. Bienvenidos a todos los que hoy día nos hacemos presentes en este lugar. Bruhim Habaim a los que están en la transmisión a través del canal de YouTube. Bruhim Habaim a los que posteriormente puedan tomar el video también. Por eso que sabemos que es un tiempo especial, un tiempo apartado, un tiempo de Shabbat, el tiempo que el Señor nos permitió porque su Rahem, su misericordia se ha renovado nuevamente sobre nuestras vidas. Por eso damos testimonio, porque el Señor, el Padre Eterno, a través de Yeshua, nuestra Mashiach, nos permite ser injertados en el olivo natural. Y de esa manera, justamente, Él va a ser el shomer, el guardador de aquellos que le amamos y sabemos que estamos haciendo su voluntad, Padre. Como es este Shabbat, no es un Shabbat que ha convocado una asamblea, un grupo de varones, sino que es el Shabbat, lo convoca nuestro Padre Eterno. Así que, bueno, es una oportunidad que tenemos cada uno. Y hoy nos toca comenzar el segundo libro de esta Torah preciosa que el Padre nos da, llamado justamente Shemot, y tiene justamente por nombre la primera de las parashá Shemot también. O sea que comenzamos este segundo libro y comenzamos esta porción semanal de Shemot, conocido como Éxodo también, ¿no? Y desde el capítulo 1 vamos a hoy tomar una porción pequeña nada más y cubre hasta el capítulo 6. Así que vamos a hacer un pequeño resumen de lo que trata la parashá para que, bueno, como vamos a tomar solamente una porción pequeña, para no sepamos de qué se trata, ¿no? Y aparte que nos introduce a este libro que tiene un relato precioso, ¿no? Contenido distinto al que veníamos ya, al que transitamos Bereshit o Génesis. Este es un libro que tiene otro tipo de contenido y vamos a ir avanzando. Y como todos los libros, todo el contenido profético que tiene asociado es precioso, ¿no? ¿Me permites, David, correr este micrófono para allá? Porque me impide verlos y por ahí me molesta. Me gusta verlos a mí, me gusta tener una relación visual con cada uno. Por eso por ahí me impide verlos. Gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano. Bien, entonces, como decíamos, el resumen. Vamos a entrar al resumen. Decimos que los hijos de Israel se multiplican en Egipto. Y veíamos esta mañana en la yeshiva que el término usado justamente, ¿se acuerdan cuál era? A ver si alguien tiene memoria, especialmente. Decía una palabra que decían pululan. No está acá esta parte, esto está fuera de lo que había marcado, ¿no? Pero justamente porque se multiplican en grande manera. Es como los peces, cuando ellos soban y se multiplican, esa palabra es pululan, se multiplican en grande manera. Por eso que los hebreos, allí en esa zona del norte, del Goshen, de lo que hace al naciente de la Mesopotamia, de allí del Nilo, ellos en ese lugar fueron tremendamente fructificados, pulularon, como los peces, ¿no? Pulularon. Bueno, entonces en un momento dado, amenazado por la creciente cantidad de hebreos, el faraón los esclaviza más y ordena justamente a las parteras hebreas, especialmente nombra acá a dos hebreas, Shifra y Pua, él ordena de matar a los varones que nacieran justamente. Cuando ellas no cumplen, ¿no es cierto?, manda a su propia gente a arrojar a los bebés que nacieran varones al río Nilo, ¿no? Y después Jochebed, la hija de Leví, su marido Amram, eran los papás de Moshe, justamente, hijos de la tribu de Leví, tienen un hijo. Bueno, ya sabemos, ahora sabemos el relato, ese hijo pasó después a ser puesto su nombre justamente Moshe. El niño es colocado en un canasto en el río, mientras su hermana Miriam observa así, lo va siguiendo justamente desde lejos. La hija de Faraón descubre al niño, lo cría como su propio hijo y lo llama Moshe. Bien, desde joven Moshe deja el palacio y descubre las dificultades de sus hermanos. Ve a un egipcio golpeando a un hebreo y en una pelea mata a este egipcio. Después tenemos para compartir justamente, no es el tema que vamos a hablar hoy día, qué fue lo que sucedió allí, pero bueno, termina identificándose con sus hermanos y bueno, toma acción en ese momento. Y bueno, si no se hubiese sido permitido ese hecho, que lamentable, que bueno, que la muerte de alguien, pero bueno, siempre hay muerte de alguien para producir algo más. Y en este caso justamente fue la muerte de este
egipcio que provocó todo lo que suceso que vemos posterior, si no nos hubiera dado la salida, bueno, todo lo que vemos posteriormente del encuentro justamente de Moshe, posterior en la zarza, de volver, y bueno, ser él de alguna manera el canalizador de la liberación de la esclavitud justamente de los hebreos allí en Egipto, ¿no? Al próximo día ve 2 hebreos peleando entre ellos. Cuando los confronta, estos se revelan que Moshe hizo lo que él había hecho el día anterior, justamente, habían matado a este egipcio. Así Moshe se ve en la necesidad de huir de Egipto hacia Midian. Justamente, bueno, de allí rescata a las hijas de Yitro, que posteriormente va a ser su suegro justamente, y bueno, y se casa con una de ellas que era Sífora, y pasa a ser el pastor de los ganados de su suegro, ¿no? Ya sabemos, después vamos a ir avanzando en el relato posterior. Simplemente esto es un avance para que tengamos una idea de qué abarca toda esta para allá. Yahweh se aparece a Moshe en una zarza ardiente, no vamos a hablar de ese tema, saben lo que sucede allí, justamente al pie del monte Horeb, justamente, que es el monte llamado el monte de Elohim, porque ahí aparece Yahweh, ahí le dice, yo soy el que era, el que es, el que será, el eterno. Y entonces le dice, deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Y bueno, allí Aarón, hermano de Moshe, es designado como su vocero, el que habla justamente. Bueno, en Egipto ya Moshe y Aarón reúnen a los ancianos del pueblo hebreo para decirles lo que en el tiempo de la redención, el tiempo de la redención había llegado. La gente les cree, pero el faraón, saben todo el proceso. Ahora vemos esta serie que están dando justamente, y muchos se quedan asombrados de ese suceso que tiene bastante, bien apego a la escritura. Y dicen, eso pasó realmente, y bueno, bastante realmente pegada, veamos, y compartimos que realmente tiene ese libreto de esa serie, ¿no?, que están dando. Bien, después Moshe retorna hacia Yahweh y le protesta, porque bueno, sucedió toda esta aflicción del pueblo allí como consecuencia del comenzar de esa liberación, ¿no? Y le dice, ¿por qué has hecho el mal con esta gente? Le dice. Bueno, Yahweh le promete que la redención está cercana, y así fue, sabemos que así fue, ¿no? Bien. Ahora vamos ya a empezar a analizar parte de lo que sería ya entrarnos en tema con la reflexión que hoy día el Señor puso en mi corazón de compartir, que está en los primeros versos justamente de este Shemot del capítulo 1, ¿no? Vamos a empezar a ver y ambientarnos, ¿no? De lo que dice el capítulo 1, Bereshit 1, dice, estos son los nombres de los Bnei Israel, de los hijos de Israel que fueron a Misraim, a Egipto. Cuando digo Misraim es Egipto, ¿no? Que fueron a Egipto junto con Jacob su padre. Cada hombre con su familia. Acá les voy a mostrar un gráfico para que lo ambientemos. Siempre me gusta usar los gráficos para ubicarnos justamente. Y acá le he puesto, bueno, la familia de Abraham. Y acá vamos a ver esa línea azul que va descendiendo allá desde el abuelo de Tera, justamente el papá de Abraham. Vemos justamente que al casarse con Sara, bueno, la descendencia a través de Isaac y digamos a través de su esposa Rebca. Y bueno, de allí tomamos la línea de Jacob, que es la línea azul esta que le he puesto allí, ¿no? Y llegamos digamos, al punto que quiero mostrarles justamente, que a través de Jacob y a través de sus 4 mujeres, bueno, llega acá estas 12 personas, si ustedes cuentan allí, Gad, Asher, Dan, Neftalí, Rubén, Shimón, Leví, Yehudá, Isahar, Zebulón, y bueno, y de Raquel la amada justamente de Jacob, Joseph y Benjamín, ¿no? Y de Joseph de alguna manera lo que hemos venido hablando en estas últimas para allá, preciosa la figura, ¿no? Qué precioso cuando nosotros vemos la figura que marca a Yeshua justamente a través de la vida de Joseph, ¿no? Bueno, si allí contamos están los 12, y bueno, por supuesto que Dina no está contada, a pesar que Dina, bueno, como descendencia de a través de Lea, es la última, o es la mujer que quedó allí, sabemos lo que ocurrió con Dina, pero bueno, no está contada como se dice, como descendencia, ¿no? Como descendencia del pueblo. Bueno, volvemos justamente, aquí hemos visto, para que nos ubiquemos de qué se trata, ¿no? Estamos viendo la línea que viene desde Abraham, a través justamente de Isaac y de Jacob, llegando a estos 12, que ¿se acuerdan cuánto relata la escritura que ingresan? Habla justamente de esos 70, después hay otra parte, bueno, que habla de 75, pero son las familias de 70, para hablar redondeando así, de 70, después vemos cuántos salen. ¿Me ayudan? ¿Cuántos salen de la esclavitud de Misraim de Egipto? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos? 600.000, que después multiplicado justamente por un promedio de 4 justamente mínimo justamente, entonces estamos hablando de que en total casi 2,5 millones de personas salen, o sea que, o 3 millones, ¿sí? Exactamente, me hace acá mención.
Entonces, de 70 que entraron, 2,5 millones de personas aproximadamente salieron de hebreos, más lo que se sumaron de los merroyín, hacen un cálculo de aproximadamente 3 millones de personas. Qué tremendo, ¿no? Que allí se cumple lo que se decía anteriormente cuando leíamos, y bueno, vamos a ver también posiblemente ahora, donde hablan de se pululan, multiplican en grande manera. Se saben de que aún las mujeres hebreas, de alguna manera, no daban, no, en cada parto, no solamente uno, sino 2, 3, los cálculos de aquellos que hacen todo esto de la progresión, ¿cómo se llama? La progresión, digamos así, de cómo se van multiplicando la natalidad, justamente. Hablan de que tenían que haber tenido, por el tiempo que estuvieron allí, aproximadamente más de uno, en grande manera, 2, 3, 4 niños por cada parturienta, ¿no? Para que si llegamos a esta cifra, ¿no? Bien, versículo 2 habla así hablando. Entonces decíamos, estos son los nombres de los hijos de Bene Israel que fueron a Egipto, Misrayim, junto con Jacob su padre, cada hombre con su familia. Rubén, volvemos a nombrar, Rubén, Shimón, Leví, Yehudá, Yisachar, Zebulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Asher. Todos contados, todos los contados fueron 70 almas nacidos de Jacob. Yosef ya estaba, sabemos relato, Yosef ya estaba en Egipto, en Misrayim. Yosef murió como todos los hermanos, y toda esa generación también desapareció. Por eso que estamos hablando de varias generaciones posteriores. Entonces los hijos de Israel fueron fructíferos, esto es lo que estamos diciendo, aumentaron abundantemente, se multiplicaron y crecieron poderosamente, pulularon, la tierra se llenó con ellos, esa zona de Goshen, la zona norte de la Mesopotamia. Bien, ahora comento, ¿no?, que aún, como he puesto acá, aún antes de ser esclavizados, ya habían entrado en un exilio, porque el mismo hecho de salir, cuando posteriormente, cada vez que nombro Eretz, normalmente por los que, bueno, estamos transitando de conocer un poco más del idioma hebreo, cada vez que se habla de Eretz, cuando se habla de Eretz, que es tierra, ¿no es cierto?, se habla de la tierra de Israel. O sea que cada vez que mencionamos Eretz, hablamos de la tierra de Israel. Entonces el mismo hecho de haber salido ya de una tierra, de Eretz de Israel, y entrar en esta tierra de Misrayim, más allá de que sabemos que sirvió, cobijó, fue como un útero, como para lo que es un bebé, una madre, porque le sirvió esa zona, fueron cobijados, pero más de eso, estaban en una tierra justamente que tenía las características de idolatría, Misrayim, Egipto justamente. Y después vamos a ir viendo cómo al final de la reflexión vamos a relacionarlo con estos tiempos también. O sea que de hecho ya habían empezado un exilio, ya el mismo hecho de salir de Eretz y entrar a la tierra de Misrayim, Egipto, ya estábamos viendo un exilio justamente. Bueno, ellos, como he puesto acá, inmediatamente pudieron sentir la diferencia entre Eretz y Egipto. Es más, Jacob, en el momento que va a entrar, siente, eso lo hemos visto en la parashá anterior, se siente perturbado en el tal momento que le pide al padre que le dirija si realmente debía entrar a la tierra de Misrayim. Bueno, le autoriza que así sea, evidentemente por los sucesos que van a venir después. Estando ya en Eretz, ¿no es cierto?, la lluvia, cuando estaban en Eretz, perdón, cuando estaban en la tierra de Israel, la lluvia que regaba los campos, mientras no hubo sequía, porque la sequía fue lo que los llevó justamente a huir a Egipto. Digamos, ese rocío, los que conocemos el rocío cuando hemos estado así, hemos pasado un día en campo, vio que ese rocío que baja y que uno ve que moja así suavemente las plantas, es lo que después le da vida. Pero ese rocío era lo que el Eterno proveía justamente para Eretz. ¿Venía de dónde? De los cielos, de Hashemaim, justamente. Por eso es que a veces hayan copiado el modelo sobre acá en Mendoza, sobre todo, lo que sabemos que es tan difícil en una zona árida como es Mendoza, el riego, por eso usa acá mucho el riego por aspersión. ¿Qué es lo que hace? ¿Ustedes han visto cómo es el riego por aspersión? Fluye así, a alta presión se hace salir por esos aspersores justamente y se forma como una niebla, un rocío justamente. Bueno, en este caso fluye artificialmente, naturalmente, pero en el caso de Eretz justamente fluía, el Eterno fluía justamente ese rocío. Y bueno, hacía humedecer los campos en forma, digamos, lo necesario y lo justo, porque eso es lo que tiene justamente el riego justamente de esta manera, es lo necesario y lo justo. A veces una planta cuando se lo riega de más, digamos que los que conocen es como que la pudre, digamos así, ¿no? El caso era lo necesario, por eso era una provisión justa. Ahora bien, los hijos de Jacob miraban hacia los cielos justamente, hacia el Eterno, buscando la misericordia de Yahweh para que diera la lluvia. Ellos
clamaban, buscaban como nosotros clamamos y buscando para el proveedor justamente, a Hashemaín, a los cielos justamente, al Eterno a través de Yeshua HaMashiach. Ahora en Egipto cambió la cosa, en Mizrayim justamente, la gente miraba hacia dónde, hacia abajo, porque el proveedor que les daba, en ese caso, era el Nilo. Entonces por eso el río Nilo pasó a ser una deidad. Entonces ellos ya no miraban, en ese caso, en el caso de los hebreos, ya no miraban hacia los cielos, al Eterno, el proveedor, ¿no es cierto? Miraban hacia abajo. No es que actitud, ¿no? Uno levantando las manos a los cielos, al proveedor, como decimos, y en otro caso bajando la mirada y mirando el río Nilo justamente. Por eso que fue una de las primeras plagas, fue atacando justamente al río Nilo. Estando en Egipto, dependen del río para hacer crecer sus productos, por eso lo alaban los egipcios como un dios menor, como lo he puesto acá, ¿no? La vida en Egipto genera en las personas y aquí vamos a empezar a hablar algo del tema de hoy. La vida en Egipto, Mizrayim, justamente, genera en las personas una dependencia total del río, justamente de lo natural y no de lo espiritual. Ahí está justamente cuando en este sistema actual que tenemos justamente y se depende de lo natural, no del eterno, no de lo espiritual. Allí hay una confrontación, porque estamos dependiendo de lo que el eterno da para provisión o de lo que lo natural, de lo espiritual o de lo natural. No digo que no sea necesario, porque lo natural es lo que nos va a permitir, pero el clamor debe ir justamente, clamar al Eterno para que fluya Él, como decíamos, ese rocío de lo espiritual, no de lo natural. El hombre hoy día, lamentablemente, si uno se pone sinceramente a ver a nuestro alrededor, depende de lo natural, ¿no es cierto? Depende de todo lo que el sistema, y vamos a hablar de eso más adelante, nos ata. O sea, cuando preguntábamos en la yeshiva, ¿hoy día existe la esclavitud? Y claro, por ahí se responde ligeramente que no. Pero vamos a ver de que sí existe la esclavitud. Vamos a ir deduciendo justamente. Lo hay. Estando en Egipto siempre se está mirando hacia abajo, hacia esta fuerza natural. Esta es la forma en que muchas personas piensan estando también, digamos así, fuera o en el exilio. Pero es un error pensar que somos totalmente dependientes de la naturaleza, digamos así, de lo natural. El Eterno es el proveedor. Él fluye, Él provee justamente. Yahweh controla todo, incluyendo los medios naturales, pero ahí donde está la diferencia. Clamamos para el Eterno para que Él fluya. ¿Cuántos testimonios tenemos recientes inclusive? Cuando clamamos y Él provee. Decía Ezequiel, proveyó de un dentista, que es difícil encontrar turnos para que le hiciera lo necesario para que pudiera viajar, y lo proveyó porque, bueno, levantó y dice, bueno, había dolor de por medio. Bueno, él vio el corazón de Ezequiel y le proveyó en forma, como quien dice, rápida, a alguien para que proveyera y hiciera lo necesario, y bueno, ya no tuviera ese dolor en su muela, ¿no? Él provee los medios naturales también, el Eterno, el Soberano. Cuando miramos hacia el cielo y pedimos al Eterno que nos dé lluvia para regar nuestros campos, que es nuestra vida también, recordamos que nuestro alimento y nuestra vida dependen de Yahweh. Siempre tenemos que tener presente que todo lo que tenemos, de alguna manera por ahí, yo tengo compañeros profesionales y lamentablemente creen que porque son profesionales, digamos, tienen lo que tienen. Qué error grave, ¿no? Porque realmente, sea el que sea, no, y esto no estoy desmereciendo al que no tiene una profesión, simplemente también se da en el caso ese, pero tenemos que ser conscientes de que tengas o no tengas profesión, o tengas o no tengas un lugar, el Eterno es el proveedor de todo. El que se suma a creer que porque hizo algo más y los logros los tiene por su persona, no digo que no tengamos que esforzarnos, son dos cosas distintas, pero saber de que detrás de todo esfuerzo el Eterno es el que está proveyendo los medios, las circunstancias. Nunca nos sumemos a que somos nosotros, el Eterno es el proveedor. Reconozcamos en toda situación, gracias Padre amado. Desde el momento que ponemos los pies al levantarnos en la cama, gracias Padre amado. Podríamos habernos quedado en ese lecho, tantas cosas sabemos que pueden suceder, ¿no es cierto? Bien, analicemos el versículo 8 al 16. Ahora allí se levantó un nuevo rey, lo leíamos también en la yeshiva, se levantó un nuevo rey justamente sobre Mizrayim. Y hablo de nuevo, algunas dicen otro, y realmente es nuevo rey, porque era otro, ya no era el que estaba en su momento. Él no sabía nada de Yosef, esta generación ya, y decíamos, ¿cuánto nos hace falta, sobre todo a veces en estas latitudes de las Américas, donde estamos, donde tenemos poca memoria para recordar justamente lo que hicieron
gobiernos anteriores justamente. Aquí Yosef, se olvidaron lo que había hecho Yosef. En este caso vamos a tomarlo como un líder que llevó a través de su vida, el Eterno lo usó para traer redención justamente a esa tierra, los libró de la hambruna. Después del tiempo se olvidaron. A veces sucede al revés. Hay ocasiones en que hay algunos que hacen tantas cosas que realmente deberíamos acordarnos de los que hacen esas cosas para saber qué hacer después, justamente cuando llegan los tiempos de las votaciones. Probablemente fue Ramsés Miamun, o su hijo Amenofis, así me cuesta leerlo, quien lo sucedió cerca de este periodo, y por no conocer él a Yosef, se refiere a no saber de su obligación con él. ¿Querías compartir algo, mi hermano? Que vi que tomó el micrófono. Adelante, mi hermano David. No, era algo, un detalle, o sea, que no es un detalle menor, o sea que cuando José fue a Egipto, él llevó bendición. Así es. Porque por todo lo que después pasó, la nación de Egipto se hizo poderosa. Así fue. Y realmente donde está un hijo de Israel hay bendición. Hay bendición, así es. Por eso decíamos el modelo de Yosef, como Yeshua Mashiach, que es el que lleva libertad. Bueno, en este caso Yosef fue el usado por el Eterno para proveer de alguna manera de ese medio que fuera, se hubieran hambruna general hubo. O sea que no solamente Israel hubiese desaparecido, quizá parte de la humanidad, no sabemos cómo hubiera sido, pero el Eterno reveló los sueños a Yosef y él de alguna manera decía, el Padre Eterno es el que va a dar el entendimiento de estos, cuando le fue dado para que, bueno, discerniera esos sueños que le fueron dados allí justamente al faraón. Entonces sabemos que el Eterno usó de la vida de Yosef, es un modelo profético tremendo justamente, ¿no? Y dijo en el versículo 9 del capítulo 1, dice, y dijo a su pueblo, miren, los hijos de Israel, y acá empieza ya a hablar del pueblo, se han convertido en un pueblo. Acá ya empieza a aparecer la figura de pueblo, Am, en hebreo justamente. Se han convertido en un pueblo demasiado numeroso y poderoso para nosotros, decía justamente. Ahora ya veníamos hablando del Bereshit, de todos los capítulos de Bereshit, del libro de Bereshit, de Génesis, veníamos hablando como hemos visto recién en el gráfico, de personas, ¿no es cierto? Desde Abraham y todas las personas, y cada uno con sus características, pero siempre individuales. Siempre hablamos de la característica de uno, de otro, pero siempre personajes. Ahora ya empieza a ver la figura de pueblo, Am Israel, eso es interesante. Allí a través de esa circunstancia empieza a aparecer el pueblo, Am Israel. Y además, acá a través del relato ya empieza a florecer justamente, empieza a darse. Miren, los hijos de Israel se han convertido en un pueblo demasiado numeroso y poderoso para nosotros, dicen, ¿no? El faraón, vengan, usemos astucia, le dice, para tratar con ellos. Ya empezaban a ver. De otra forma, ellos continuarán multiplicándose. Y en el acontecimiento de guerra ellos se pueden aliar con nuestros enemigos, pelear contra nosotros e irse de la tierra completamente. Así pues pusieron amos de esclavos sobre ellos para oprimirlos con trabajos gravosos, y ellos edificaron para Faraón las ciudades de almacenamiento, después llamadas Pitón y Ramsés, y también On, que es Heliópolis hoy día, o posteriormente fue Heliópolis. Entonces acá empezamos a ver que conversábamos en la yeshiva, ¿no? El pueblo allí, en ese lugar que llamamos como ese útero, en Misrayim, en Egipto, en ese lugar de Goshen, no se metían con el gobierno, no tenían relación con Egipto. ¿Por qué los empiezan a acusar como diciendo van a aliarse y esto y lo otro? Ya empiezan a acusarlos. Y la historia que se empieza a repetir después, a partir de allí se repitió la historia. Esto estamos hablando que están sucediendo 1500 años antes justamente de la venida por primera vez de Yeshua HaMashiach. Entonces vemos que a partir de allí se empieza a repetir la historia, acusándolos a este pueblo de algo que no estaban haciendo. Y ahí empieza a darse un modelo de persecución, de ir contra. Y de alguna manera eso se repite hasta hoy día inclusive. Es tremendo cómo se repite ese modelo de acusar, de oprimir,
vamos contra ellos, primámoslos contra, bueno, en este caso con trabajos gravosos. Y bueno, y así se empieza a dar una secuencia de relatos hasta el día de hoy. Bueno, del idioma egipcio, realmente ese lugar Pitón es Patum, casa de Tum, o era un dios, el dios Sol justamente. En esa zona geográfica, se han descubierto las ruinas de las cámaras de grano. Era una gran ciudad de almacenaje de grano en el tiempo de Yosef. En la actualidad es Tel el Maskuta, a 20 kilómetros de Ismailia, la gran sede de adoración al sol, ya quedó de ese tiempo, ¿no? En la ribera del Nilo, a algunos kilómetros de Memphis. Bien, pero mientras más los Mizrayim los oprimían a ellos, tantos más se multiplicaban y crecían hasta que los egipcios llegaron a temer a los Benei Israel y los hacían trabajar implacablemente, haciendo sus vidas amargas con trabajo gravoso, haciendo barro, haciendo ladrillos y toda clase de trabajo de campo, ¿no? Y en toda esta labor no fueron mostrados ninguna misericordia para con ellos, ¿no? Y así justamente relata ya el versículo 15. Además, el rey de Mizrayim habló con las parteras de hebreas, una llamada Sifra y la otra Puá, y cuando ustedes atiendan a las mujeres hebreas y les vean dando a luz, él dijo, si es un niño, mátenlo, pero si es una niña, la dejan vivir. Y bueno, siempre ha sido, como he puesto acá, el objetivo del adversario de las almas justamente, exterminar al pueblo amado de Yahweh, haciendo uso de sus emisarios. Siempre ha habido emisarios. Vimos que, como decíamos, la historia se repite. El hecho más cercano, quizás pronto, digamos, que tenemos, es de ese emisario justamente alemán, donde sabemos que llevó a su cargo prácticamente, o a través de sus secuaces, casi, ¿cuántos? 6 millones justamente de hibrid, de judíos que pasaron allí de esa manera, ¿no? Y bueno, eso se fue repitiendo. Hoy día tenemos otro modelo distinto, pero te sigue oprimiendo. Es tremendo lo que está ocurriendo aún en estos días, aún en esta semana, algo voy a compartir. Cuando ustedes, decía justamente, cuando ustedes atiendan a las mujeres hebreas, les dice, y les vean dar a luz, él dijo, si es un niño, como decíamos, mátenlo, pero si es una niña, la dejan vivir. Esta primera persecución en la historia organizada contra los hijos de Israel, justamente que a través del faraón, que fue aconsejado por sus astrólogos, podríamos decir, ¿cómo le llaman? Bueno, los sacerdotes que tenía él allí como consejero. Él teme que uno de los niños nacidos de los esclavos israelitas generaría una revolución que lo derrocaría. Entonces decide matar a todo niño varón. En un principio delega esta misión a las parteras, que son justamente de los mismos hijos de Israel, pero ellas se niegan a cumplir con esta orden, y entonces el faraón decide que todo niño varón debiera ser arrojado al río Nilo. Bien, vemos justamente que esto ocurre en un tiempo posterior. Vemos justamente que ese tiempo posterior tiene un número común con el modelo de Yeshua, cuando él muere y que es resucitado el tercer día. El tercer mes justamente es dejado Moshe. Hay varias cosas, similitudes que tienen que ver justamente de aquel que traía libertad de la cautividad del pecado, justamente como es el caso para nosotros Yeshua HaMashiach. En el caso de Moshe, bueno, también trajo libertad a un pueblo oprimido también. Vamos a ir viendo esa parte, esa relación también, ¿no? Bien, siempre se escucha justamente, como he puesto acá, el judío tiene la culpa, debemos destruirlo. Siempre fue el chivo expiatorio. Es más, recordamos una de las pestes que hubo en Europa, donde se lo catalogó que los judíos eran los que habían provocado la peste, y realmente la peste era por otras circunstancias. Ellos no estaban infectados porque justamente su dieta, su alimenticia era lo que les proveyó, fueron libres justamente de no contaminarse, y después se los acusó. Siempre el modelo de acuse también se fue repitiendo hasta el día de hoy, ¿no? Lamentablemente nuestra generación, el hebreo, bueno, el llamado conocido por nosotros como judío, sigue siendo el chivo expiatorio del mundo. Vemos claramente lo que ocurre hasta en el mismo Israel, cuando, por ejemplo, esta semana que transcurrió, muchos por ahí, hasta por ahí, los medios por ahí, ¿qué ocurrió? Muchos ni saben. Fueron dos locos allí, locos, no sabemos qué son emisarios de Hasatán, como lo hubo en todos tiempos. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron justamente uno de esos camiones que, bueno, camuflados con toda la historia, y van y arremeten contra un puesto de soldados, directamente contra el puesto de soldados israelitas allí, en cercanía, muy cerca de Jerusalén, de la ciudad vieja. Arremeten, los matan.
evidentemente el impacto de un camión de esto. No sé si ustedes vieron algunas imágenes, es más, no lo pasaron mucho, porque de estas cosas justamente no pasan mucho. Y bueno, arremeten, no solamente eso, sino que hacen marcha atrás, en los videos que están filmados, hacen marcha atrás y van de vuelta contra ellos. O sea, no les valió que estuvieran ya desvanecidos, que los pasan por encima nuevamente. Atroz, o sea, y más después en ese proceso de 15 personas más quedan afectadas. Bueno, 4 familias destruidas, estos jovencitos que estaban practicando, soldados que estaban practicando en la guardia allí justamente. O sea, a lo que voy, este modelo de repetir contra, justamente, es como algo que, digamos, lamentablemente hasta los medios de prensa mundiales están siendo cómplices de todo esto. ¿Por qué? Porque habían compañeros de trabajo que por ahí de alguna manera me sentían hablar de algo y claro, ¿cómo, cuándo, cómo y dónde? O sea, hasta que no se informa. Claro, después, guarda que se mande una, que arremetan contra aquel que ocasionó esto y sale por todos los medios, ¿no? Entonces, lamentablemente, esta repetición justamente se va ocurriendo diariamente. Por eso les decía, el modelo se repitió esta semana. Esta semana tuvimos este hecho gravísimo justamente. Bueno, cuando el faraón decidió matar a todo niño hebreo, las valientes mujeres hebreas, cuando se embarazaban, salían a dar a luz en los bosques de alguna manera y ocultaban a sus hijos justamente. Y bueno, después fue el tema este del río. Bueno, en el caso de Moshe lo dejan en la canasta, en esa canasta, bien digo, justamente, de mimbre, calafateada. Y bueno, gracias a la actitud como he puesto acá, llegó la redención de la esclavitud. Gracias a estas mujeres valientes que entendieron que uno no puede bajar los brazos, porque claro, allí el faraón, había una disposición, se estaba llevando adelante, se la jugaron, fueron a dar a luz a lugares para que no se conociera, lo mantuvo hasta 3 meses, o sea, imagínense un bebé, ¿cuánto tenemos? 2 semanas, Mayra, 15 días, justamente, claro, son calladitos hasta ahora. Y bueno, después, cuando lleguemos, quizás no son calladitos, no sé, por ahí me hace la cara como que no están calladitas, ¿no? Pero bueno, posiblemente cuando lleguemos a los 3 meses ya no sea tan calmadita, ¿no? Entonces, ya es difícil de mantenerlo, eso es lo que voy. Y bueno, este varoncito, Moshe, fue dejado, que difícil para una madre, ¿no? Dejarlo, depositarlo, sabiendo de que, bueno, pero como veíamos, el proveedor, el Eterno, proveyó de todo lo necesario, ¿no? Este ejemplo nos alcanza hasta estos días en donde se da también una esclavitud de Egipto, sistema que opera en la actualidad. Por eso les decía, en la actualidad, el sistema de opresión egipcio, o sea, Misrayim, modelo del sistema de autoritario de esclavitud, llega hasta estos días. Yo veo compañeros de trabajo esclavos, literalmente, esclavos del sistema, esclavos de las tarjetas. Yo no les compartí esta mañana, no estoy en contra de que se use, uno hace el balance. Si tengo para usarlo y me dan los medios, pues bueno, hago el balance y estoy, pero no quedo esclavo. Aquellos que se meten en esclavitud, es impresionante, es realmente, no es usura. ¿Cómo se diría? No sé, acá tenemos un futuro contador. ¿Cómo se llama digamos, a lo que te cobran las tarjetas de crédito cuando te dejas vencer? Y es más que usura, no sé cómo se llamaría ya. Pero debe tener un nombre legal posiblemente. Yo creo que eso es ya casi criminal, porque hay familias destruidas por eso. Lamentablemente no tienen la culpa las tarjetas, sino que los usan, ¿no es cierto? Eso es la realidad, porque uno tiene que hacer el balance. Por eso digo, no estoy en contra del uso. Sería bueno quizás por ahí. Pero bueno, cuando hay la posibilidad de hacerse el balance, se puede usar y bueno, vamos adelante. Pero bueno, a lo que voy, que este sistema, Misrayim en Egipto, en el cual hoy día estamos, es un sistema esclavo. O sea que la esclavitud no desapareció. Entonces, justamente, yo he tenido la oportunidad, gracias al Eterno, de estar en el norte, justamente en Estados Unidos, y veo, quizás se percibe más allá, posiblemente, donde realmente se trabaja en esclavitud. ¿Por qué? Porque te consume, te estruja a las personas, no hay feriado, no, es tremendo. Entonces, cuando uno dice ese Dios en minúscula llamado, bueno, le llaman mamón, ¿no es cierto? Porque tiene que ver con a
a estar esclavo. Lamentablemente esta sociedad en la cual nosotros vivimos a veces toma esos malos ejemplos, ¿no? No solamente de Norteamérica, también de Europa, ¿no? A pesar que Europa, como ha sufrido varias guerras últimas, por ahí son un poco más cautelosos, ¿no? Pero de alguna manera esta sociedad en la cual vivimos, por ahí tenemos que instruir a aquellos que tenemos oportunidad, decirle, aconsejarle, medite, hacer el balance, podés, dale, pero hacer el balance, si no te da cortar, hacer lo que tengas, limitate, el Eterno te proveerá, no tengas problemas, no te esclavices, no nos esclavicemos, eso es un modelo para seguir, eso es algo importante, no nos esclavicemos, hagamos la cuenta correcta justamente. Entonces, decíamos, así vemos que en este tiempo también tenemos los que matan cuando no hay ningún conflicto territorial, no tienen ningún problema político y sin embargo, como les decía, esos jóvenes que asesinaron con alevosía la semana pasada, bueno, fueron como los Amán en su tiempo, ¿no? Los faraón, son los del nazismo contemporáneo que son de grupos, está bien, son grupos fundamentalistas, ¿no es cierto? Entendemos que es así, que malinterpretan justamente un libro sagrado para llevar adelante sus cosas. No voy contra eso, sino saber de que nosotros tenemos una bendita Torá que nos da, es provida, decíamos esta mañana, la Torá es provida, inclusive estas parteras en su momento vemos cómo accionan diciendo al faraón, no lo vamos a hacer y no lo hicieron justamente. Entonces vemos cómo hay algunos que se las juegan por la vida. Bueno, y de eso se trata. ¿Vienes con la intención de compartir algo, Damián? Sí. Tuve la oportunidad en el 2016 de hablar con un pakistán que vive en zonas de guerra. Interesante, ¿eh? Sí. Y estuvimos hablando y después, bueno, aparte vimos una película que reflejaba eso, que hablaba con el muchacho. El pakistaní en sí no es Hamas, tampoco es ISIS, y como me dice el judío y el árabe son hermanos y son primos y se quisieron mucho hasta que aparecieron todos estos grupos locos radicales, rebeldes, sí, como le dicen ellos. Estuve hablando un rato y hablamos y un humano, como que sí, podría decir, como tenemos que comportarnos. si no son justamente los que provocan estos problemas, son grupos sí, fundamentalistas, lamentablemente. fanáticos, religiosos. Exactamente. Que así malinterpretan tenemos un libro sagrado, justamente. Claro, todo esto. claro. Así como también en el judaísmo hay estos ortodoxos que a todas luces no es nada que ver con el Eterno, porque los ven fumar cosas raras en la calle y uno sabe bien que eso no está bien. Exactamente. También tampoco somos perfectos de este otro lado, así que tenemos que, y porque le tiran piedras a familias, a niños cuando andan de turistas, los ven, les dicen no, porque ustedes son no sé, son impuros o no sé cómo. Son cosas de las que en él lo único que puedo coincidir con Pablo es eso de ser un poco más abierto. Todos saben que Pablo a mí me cae muy mal, pero en esto coincido de que sí hay que ser más abierto. Tampoco yo no tengo ningún, o sea, soy circunciso hace pocos años, tampoco podría darme poner arriba, ¿no? Pero en Israel y alrededores hay, después de que se da el nombramiento de Estado de Israel, se dice que nacieron esos grupos fundamentalistas malos y también parte del ejército que ahora, recién en esta época, están un poco más tranquilos porque también tiraban a cualquiera que se acercaba y tiraban a matar. Así que es como que se ha normalizado un poco, pero ellos sí se han desarrollado en grupos que están en todas partes. Y yo el otro día tenía una charla y decía, acá en Argentina no hay problemas con ellos porque sabemos que ellos son los humanistas. Pero ¿qué pasa? Tienen muchos hijos, que si no es el hijo, el nieto, bueno, el posterior. A alguno la sangre se le prende fuego. Así que a tener cuidado en eso. Amén. Realmente por eso hacemos la diferencia. Hay que diferenciar de estos grupos justamente lo que se lleva adelante es malas interpretaciones de un libro sagrado también. Sabemos nosotros que tenemos la Torá, que nos marca la vida, que es provida en donde lo miremos, es provida la Torá. La vida que sabemos, el solo hecho de guardar la Torá, el Eterno nos va a guardar a nosotros. Eso es, de ahí empezamos. Hay promesas, bueno, pero también justamente en otros libros justamente está el tema de la mala interpretación, de hacer algo
de alguna manera para salvar sus vidas. Son malas interpretaciones de grupos justamente fundamentales, y no solamente en Israel, están obrando en otros lugares también. No es el tema de hoy día, pero saber que contra el pueblo apartado, contra el pueblo que se formó a través de Abraham, nosotros también injertados en el olivo natural, también podemos sufrir las consecuencias de persecución. No, como decía Damián, no la tenemos aquí ahora, gracias al Eterno no se da, pero podría llegar a darse, porque estamos identificados. Somos aquellos de los que hemos apartado, estamos ahora apartando un tiempo del Shabbat. Apartamos cada vez que tenemos las Moedim. Y bueno, ya cuando toman represalias justamente estos grupos, cuando hay estas fiestas del Eterno, las Moedim, generalmente, ¿no? Hay tiempos apartados donde saben y ahí apuntan. Entonces, lamentablemente sabemos que tendrán el juicio, pero el gran yo soy, el proveedor, el Shaddai, justamente es el que va a obrar en su tiempo y los va a dispersar, pero va a permitir, sí, que el pueblo pase algunas circunstancias para que podamos volvernos justamente. Y el libro de Shemot justamente relata la creación de un pueblo, un nuevo pueblo, como vimos allí, un pueblo que empieza a florecer, una nueva nación. En todos los relatos de Bereshit, posterior a la creación, siempre se encuentra alguna personalidad: Adán, Caín, Noah, Abraham, Isaac, Jacob, justamente. En cambio, desde el primer capítulo de Shemot ya empezamos a hablar de un pueblo hebreo, como una figura central, una columna vertebral es el pueblo. Y ahí es donde vamos apuntando, pasamos a ser pueblo, Am Israel, justamente. En el libro de Shemot los nombres y los detalles desaparecen, dando lugar a una nueva figura que es el pueblo de Israel. Justamente, la generación de los grandes patriarcas desaparece y en cambio surge el concepto de una nueva nación, de la cual somos parte, aún justamente injertados desde los vivos silvestres, somos parte de ese pueblo, parte de aquellos que sabemos que nos identificamos y el Señor, el Eterno, va a guardar, va a ser el shomer de aquellos que hacen y cumplen su voluntad, la voluntad del Padre, expresada en sus mandamientos, no los mandamientos del hombre. Es interesante señalar que por primera vez aquí Israel es llamado pueblo, y esta definición sale de la boca misma del faraón en el relato ¿no? Éxodo 1:9 dice: y dijo a su pueblo, miren, los Bené Israel, los hijos de Israel, se han convertido en un pueblo demasiado numeroso y poderoso para nosotros. De ahí mismo él lo está declarando. Es como que está diciendo profecía, ¿no? Es como el que abre la boca del faraón, el Eterno, y permite que emita profecía. Y así fueron, ¿no? En Bereshit, o mejor dicho, el libro de Bereshit termina con el asentamiento de los Bené Israel, de los hijos de Jacob, en la tierra de Egipto. El Éxodo comienza con el relato de las familias que emigraron a Egipto, ¿no? El Éxodo es el libro del cambio, justamente es el libro que relata la dramática alteración de la situación de los hebreos desde los buenos tiempos de la época de Yosef, que fueron buenos tiempos porque realmente uno se pone a ver, estaban en un lugar privilegiado, aún no tenían contacto con ninguna de las prácticas idolátricas, y aún si lo estuvieron oprimidos, no se contaminaron, no se mezclaron justamente. Eso es importante. Como pueblo no se mezclaron. Habrá habido personas, ¿no? Pero como pueblo no se mezclaron. Bien, decíamos que hasta perder la libertad y convertirse en esclavos del faraón, eso fue evolucionando en un momento dado de la historia, que terminaron siendo esclavos desde ese lugar donde estaban, ¿no? Como la esclavitud en Egipto fue la primera diáspora hebrea, también este hecho se convertirá en el primer episodio de liberación y redención. ¿Qué ocurre allí justamente en esa liberación? A ver si me ayudan, que estoy un poco desmemoriado. A ver, fuerte. Pesaj, así es. El primer Pesaj ocurre allí justamente. El Pesaj, la liberación, pasar por alto justamente la muerte allí. El pueblo, aunque había sido esclavizado por los egipcios, es finalmente rescatado por Yahweh, de tal modo que podemos definir al Éxodo justamente como el libro que relata el paso de la esclavitud a la libertad. Ahora vamos a ver qué cosa de la libertad. Este cambio de esclavitud a libertad manifiesta no solo un periodo en la vida del pueblo hebreo, sino que se constituye en un ejemplo para describir la libertad del hombre como concepto universal. Eso es un concepto que después vamos a ir viendo cómo inclusive el relato bíblico nos marca cómo se debía de tratar aún a los esclavos que por algunas circunstancias se hubieran dado justamente. Entonces la base justamente es la libertad del hombre como concepto universal. Ahora veamos dos aspectos del tema de la esclavitud. Uno de ellos es el legal, que denigra la condición humana, hace del ser humano un objeto, una propiedad del amo, digamos, de quien le sirve.
al mismo nivel que cualquier otra posesión, que como se puede ser un instrumento, una herramienta, ¿no? Que tenga ese amo, es algo legal. Pero el que creo que es el más importante a tener en cuenta es el aspecto psicológico, ya que el sentimiento del esclavo desde un punto de vista espiritual es todavía mucho más penoso que cualquier aspecto físico. Es más, hay personas, como les decía, que están esclavos, no saben que están esclavos, y ese es el peligro, es una cuestión psicológica, porque están esclavos de un sistema, como les hablaba, un sistema actual justamente. Entonces, es más, hay personas que están esclavos por otras circunstancias, como he puesto acá, es la mentalidad de inferioridad justamente, que se presenta aún en hombres que desde el punto de vista legal son libres, o sea, no los ata, digamos, en cuanto a la parte legal, pero en cuanto a la parte espiritual sí están atados. Eso es lo que hay que tener presente, la parte de esclavitud psicológica. Un asunto interesante de resaltar es que el pueblo hebreo había sido esclavizado como entidad grupal en su tiempo, ¿no? Y no en términos individuales. En Egipto los hebreos eran una posesión del Estado totalitario justamente que representa a Egipto, de modo que los hebreos pasaron a ser un engranaje más, una pieza del proceso justamente del imperio egipcio que se refleja hasta hoy día. Al igual que Abraham, quien había comenzado su camino liberándose de una cultura idolátrica allí, donde estaba relacionado hasta con su padre, a favor de proclamar el monoteísmo desde ese punto de vista, también el pueblo hebreo habría de pasar desde una cultura idolátrica hacia su libertad espiritual, pero una característica. El pasaje de esclavitud a libertad comenzó cuando la esclavitud había llegado a un nivel de sufrimiento grande. Fueron oprimidos, hablábamos en la yeshiva de eso, fueron oprimidos, empezaron allí justamente algo que ya no se podía soportar, clamaron. Si no hubiera sido eso factible, posiblemente se habían estado acomodando allí. Es como el relato de ese cascarazón del que hablábamos la vez pasada, ahí se me fue el nombre, del cangrejo, donde realmente desarrolla su cuerpo, pero la carcasa se limita. Si él no se sentía oprimido y no iba a retirar esa carcasa, no iba a poder seguir desarrollándose. Acá pasa lo mismo, hubo un sufrimiento, hubo opresión, y lo permitió el Eterno para que ellos obrasen y se diera todo lo que el relato que después viene. Si no hubiera habido sufrimiento, hubiera habido justamente esta situación que los agobió justamente aún más. Cuando comenzó a darse el tema de los niños, es como que comenzó esa liberación. O el Eterno proveyó eso para que así comenzara a darse, ¿no? La salida de Egipto y la entrega de la Torá asientan las bases para el desarrollo de toda la humanidad, ya que, interesante esto que he puesto acá, ni la libertad sin ley, ni la ley sin libertad pueden perdurar eternamente. Repito, ni la libertad sin ley, ni la ley sin libertad pueden perdurar eternamente. Entendemos justamente que las dos van de las manos. O sea, aquello que se torna libertinaje porque no hay ley, tampoco es bueno. Son las dos circunstancias. Y ley sin libertad, bueno, tampoco podés obrarlo. O sea, vemos que hay un balance acá que es dado, hay un equilibrio justamente. No pueden perdurar en el tiempo ambas. De este modo el pueblo hebreo se construye sobre dos pilares justamente, que es la libertad y la ley, justamente. La salida de Egipto y el legado de la Torá, es decir, que son las instrucciones, eso es Torá, instrucciones justamente, son por lo tanto la esencia de la existencia justamente del pueblo hebreo que llega hasta nuestros tiempos. Ya estamos entrando en la recta final. Egipto es un símbolo de cualquier tipo de dominación. Para tener en cuenta es que el sistema de engaño que representa Egipto sigue hoy día presente en nuestra sociedad y trabaja con las mismas armas que trabajó el faraón en su tiempo. Al principio es nuestro amigo en el sentido, bueno, como vamos a relacionarlo, vamos a aportar, vamos a hacer algo, y te quedas pegado, como decimos acá en la jerga, ¿no? Te quedaste pegado al sistema, creyendo que, pero es que es necesario, vos tenés que obrar, vos tenés que venir, vos tenés que hacer, porque vos esto, vos lo otro. Te muestran como que es necesario y de repente quedas pegado a un sistema. Eso no debe ser, eso tenemos que tener presente, tenemos que liberarnos justamente, salir del sistema de engaño. El modelo económico que este sistema nos vende por los medios mediáticos es un modelo que nos esclaviza. Volvemos a lo mismo, no tenemos que apuntar mejor al último modelo del celular, al último modelo de lo que sea, sistemas que nos oprimen después justamente. Apuntemos lo que es necesario, no estoy diciendo que no tengamos medios, apuntemos lo que está a nuestro alcance, no quedemos esclavos, engañados. Esta es una manera de
en la actualidad de tener esclavitud en la sociedad actual. Analicemos el versículo 13. Los egipcios, de capítulo 1, ¿no? De Éxodo, justamente, de Shemot. Los egipcios esclavizaron a los hijos de Israel con rigor, como decíamos. Es lógico definir los exilios por los cuales pasó el pueblo hebreo desde el exilio de Egipto hasta nuestros días, como un estado de sometimiento de Israel bajo el dominio de naciones que lo persiguen, y eso sigue ocurriendo, pero esto es solo un aspecto exterior y superficial de los sucesos, pero no son los sufrimientos los que determinan el exilio, sino es la puesta a prueba por las circunstancias del exilio que constituye el verdadero fondo del exilio, ¿no? Y los sufrimientos solo vienen para aumentar y profundizar esta prueba. O sea, el Eterno permite circunstancias de sufrimiento para que después se produzca justamente esa libertad, porque el Eterno obra, Él hace, pero si no hubiera esa incomodidad, hay muchos ejemplos de personas que aún perdieron un trabajo por circunstancias de cambio de, qué sé yo, de empresa, de actitudes, y por sus circunstancias quedaron limitados, posiblemente porque no tenían otra forma de accionar en el nuevo modelo que está la empresa. Bueno, hay un ejemplo, no sé si me da tiempo para compartir, ¿no? De una empresa conocida de herramientas, justamente, aún en el medio, donde digamos, el que inicia esa empresa era el portero de un lugar, y cuando se cambió el modelo, como no sabía escribir, tuvo que salir, le dieron indemnización, y en base a esa indemnización tenemos hoy día una de las grandes, digamos, herramientas justamente conocidas, de origen, si alguno sabe, brasilero, no quiero hacer señal justamente de propaganda, pero a raíz de las limitaciones, el sufrimiento provocó justamente que esta persona pudiera despegar. Realmente interesante. El verdadero sentido del exilio está expresado cuando los valores más sagrados están bajo el dominio de las fuerzas del mal, cuando nos encontramos siendo parte de una sociedad en que la emuná, la fe justamente, está menguada y los preceptos de la Torá despreciados. Hoy nos pasa eso muy seguido. O sea, cuando hablamos de emuná, ¿qué es lo que es? Confiar, creer, obedecer en el Eterno, nuestro Padre Eterno, que nos da la forma de obrar. Pero si no hay fe, si no hay emuná, quedamos insertos justamente en donde si la Torá va desapareciendo, como ocurre hoy día, aún en sistemas religiosos, desaparece la Torá, desaparece la fe, aún se da, digamos, pie a que engaños justamente de situaciones se permitan aún en un medio religioso, donde sabemos que hay cosas que no deben ser permitidas porque el Eterno no las permite, no porque el hombre sea legalista y no quiera, digamos, obrar. En este caso decimos que la verdad está en exilio también, ¿no? Y gobierna la falsedad en todos sus aspectos posibles. Lamentablemente eso se va dando, y cada día más, ¿no? El apego a la emuná y la resistencia a la influencia exterior están así puestos en prueba. Hoy día tenemos justamente de esto que confrontamos día a día. ¿Pero por qué hacen esto? Son muy legalistas. ¿Por qué hacen aquello? Esto ya pasó, esto es viejo, esto fue ya promulgado desde, como dicen, desde Cristo en adelante, esto ya no va. Cuando sabemos que la ley, la Torá, no ha caducado. Mientras el cielo y la tierra estén, ni una pequeña, ni una yod de la palabra del Eterno va a dejar de existir, va a perder vigencia. Es así justamente, la ley no está cancelada. Se puede que alguien pague por la infracción de nosotros, sí es cierto que hayamos cometido, pero no por eso la ley va a ser caducada, la ley va a seguir estando, y el peso del pago de la transgresión también está. Si la sobrellevamos, esta prueba del exilio, y nos mantenemos fuertes en emuná, por eso siempre hablamos desde este lugar, en emuná, hay que mantenerse en emuná, si le quieren llamar fe, por sabiendo que lo que es fe, hay que mantenerse. Y nuestro apego a la Torá, convencidos de que la verdad y la eternidad están con nosotros, que el éxito de nuestros adversarios es solo aparente y provisorio, porque aquellos que ganan supuestamente terreno, porque sabemos cuánto se ganan hoy día con un solo dar pie a un bolígrafo, miles y millones quizás pasan a las cuentas, ¿no? Pero eso no es lo que debemos. A uno dice, oh, mirá como aquel. Nosotros tenemos que caminar a la luz de lo que el Eterno nos da. Ese es el verdadero éxito, ¿no? Ese es el verdadero, la verdadera bendición. Que, como decía mi hermano Daniel Juan, la verdadera justamente bendición viene de aquel de que provee, digamos que con lo que el Eterno le provee,
es bendecido. No es quedar esclavo a sistemas religiosos, a sistemas digamos, ¿cómo se dice?, de provisión económica atados a esa esclavitud, ¿no? Bien, pero si nos dejamos, ya terminamos, si nos dejamos influenciar por una sociedad que nos rodea y si nos asimilamos a ella, a la sociedad, entonces nos metemos en la oscuridad del exilio y nos alejamos de la redención. Paradójicamente a todo esto, ahora que aparecen las señales que anuncian nuestra redención final, porque vemos que ya está pronto, y nos alegra porque decimos, bueno, va a haber ese justo juicio, justamente. Vivimos para lo contrario, vivimos en un tiempo en el que el exilio, en su verdadero sentido, alcanza su mayor intensidad, donde realmente muchos van tras lo que le ven en el sistema societario, ¿no?, de la sociedad actual. Los valores materiales son los que predominan en todos los aspectos de la vida y los valores espirituales no encuentran un sitio en la sociedad. La única preocupación en la búsqueda del bienestar material es la búsqueda del bienestar material. Eso lo vemos en todo lugar. La piedad y la bondad son calificadas de religiosismo. Los estudiosos de la Torá estamos fuera de lugar religioso. Todo esto justamente, lamentablemente, se lleva adelante y lo vemos justamente. Nos tratan de religiosos porque hacemos... nos causaba risa la vez pasada con mi hermano Daniel, cuando dice, bueno, hasta quieren guardar solamente la Torá. Digamos, como que son tan religiosos que solamente quieren guardar lo que dice la Torá. O sea, como si hubiera otra manera. O sea, el religioso, justamente, ¿qué vamos a guardar? Un libro una encíclica promulgada por hombres, de alguna manera, ¿cómo se dice?, un estatuto de algún lugar promulgada por hombres, donde se diga tal o cual cosa. No, ¿qué tenemos que llevar adelante? La palabra del Eterno, justamente. Y bueno, si nos dicen justamente que somos religiosos, ya ellos. El profundo sentido espiritual de los preceptos de la Torá es ignorado y sus enseñanzas consideradas como retrógradas y anticuadas. El instinto animal en el hombre ya no tiene más los límites de pudor, esto lo sabemos, día a día lo que vemos, lamentablemente. La literatura pornográfica invade cada rincón del trabajo, de los hogares inclusive. La virtud está fuera de moda, alguien virtuoso ya no vale. Y las normas de ética sexual son consideradas a menudo anormales, es la realidad. El atractivo de la vida moderna pone en dura prueba la fidelidad a la Torá dejada por nuestro Padre Avinu, justamente el Padre de los cielos, para que nos vaya bien. Él nos dice que si guardamos su voluntad, Él proveerá. La asimilación a la sociedad actual en la cual vivimos, nosotros causa estragos, haciendo que la religión parezca pertenecer al pasado. Cerramos ya. ¿Tendremos el mérito de superar esta grande y última prueba en la cual estamos? ¿O bien dejaremos que esta surja cuando suene el gran shofar, los sonidos de shofar a la hora de la redención? Entonces creo que es el tiempo que cada uno de nosotros, que estamos a tiempo, que llevemos justamente y no esperemos al sonar de shofar, y que por ahí tenemos la oportunidad de compartir con otras personas y mostrarle que la Torá está vigente hoy día, completa, sin caducar, sin sacarle 3/4 partes, ¿no es cierto? Que Yeshua mismo dijo, yo no vine a abrogar ni a cancelar nada de lo que está en la Torá y en los profetas, ni una pequeña letrita va a ser cancelada de lo que está escrito mientras los cielos y la tierra estén. Así que bueno, mis hermanos, eso es lo que quería transmitirles. La vigencia o el comienzo de este libro, Shemot, conocido por Éxodo, nos marca ya de la vida de un pueblo. Y vamos a ir viendo después, poco a poco, semana a semana, cómo vamos avanzando, cómo nos va dando esta claridad de cómo debemos ser nosotros también como parte de Israel. Nosotros somos parte de Israel. A pesar que hay mucho mover en todo esto, ¿no? A pesar que hay muchas teorías, muchos que no quieren reconocer el tema de las 2 casas y todas estas circunstancias que se dan hoy día, ¿no? Yo le diría a todos esos grupos de personas, bueno, vean lo que dicen los profetas, vean lo que dice Jeremías, vean lo que dice Ezequiel, vean lo que el Padre Eterno habló a través de los profetas, lo que acontecería en los últimos tiempos con esas 2 casas de las cuales somos parte nosotros. Muchos no están de acuerdo, allá ellos. Yo le creo al Padre Eterno que a través de los profetas nos habla, y somos parte de ese pueblo justamente que Él está sacando, nos rescató del sistema religioso, nos está rescatando del sistema de engaño, inclusive de esta sociedad de esclavitud. Por eso yo les insto, sobre todo a los jóvenes, limítanse a lo que pueden. El Eterno les va a dar
no nos metamos más allá de lo que podamos, no nos esclavicemos. Con esto voy a que, bueno, si hay, el Eterno nos permite, ¿cómo se dice?, una financiación en tantas cuotas y vemos que tenemos la posibilidad de hacerlo, bueno, vamos adelante, pero hagamos siempre, ¿cómo se dice acá el contador? Un balance, en balance justamente, ¿ah? Un presupuesto justamente, una planificación sería también, ¿no? Planifiquemos, ¿no es cierto? Y está a nuestro alcance, metámosle, está bien, ¿no es cierto? Pero si no está, no los metamos, no seamos esclavos. El Señor nos ha traído a libertad, no justamente a esclavitud. Así que mis hermanos, veo que alguien tomó el micrófono y quiere compartir. Damián, adelante. Sí, el tema para los jóvenes, es cierto. Él se va a comprar un auto ahora, obviamente este es como yo, sacó todas las cuentas. Está bien. Tampoco puedo... Y futuro contador, ¿cómo no va a sacar cuenta? Sí, pero lo que yo quiero decir, o sea, esto es muy del pueblo latino, muy común, de adquirir algo y sobrefinanciarlo, porque no lo pueden pagar. Sí. Otra cosa, que todos, hay muchos que sutilmente quieren ser humildes a la fuerza, no adquieren nada, pero se olvidan que nosotros estamos a este mundo mandados a ser luz. Bien. Y no podemos ser luz si estamos necesitando esto, lo otro, y no podemos ayudar a nadie porque no podemos adquirir nada tampoco. Está bien. Eso es un equilibrio que hay que tener. Primero, eso. Adquirir algo y vivir, y tener para ayudar en todo caso. Bien, perfecto. Y segundo, ser luz. Exacto. Teniendo de que, por ejemplo, yo en el auto ahora hemos podido salir, hemos podido pasear y veo los ánimos de las nenas, de mi familia y todo, y eso es como un testimonio de decir, bueno, el pibe ha crecido, qué sé yo. Yo ya tengo 30 años, no soy un pibe, pero lo que quiero decir, el otro día podía llevar a gente, poder dar mano con todos los que adquirimos las herramientas. Bien. Y ir fresquitos, no estar rabiando que me va a llevar bueno, está bien, pero por lo menos me da una manito. El auto este es una porquería, es un humildón, pero por lo menos tiene airecito, pero puedo llevar a alguien. No, pero proclamar lo que es de bendición, por eso. Claro que sí, no, si yo Claro. no digo que no. Pero claro, lo que ahí es la humildad, lo que yo me refiero. Sí, No es un cero, te entiendo. pero los pasos, Diste el paso tenemos que necesario. ser la luz, ¿no? Que van todos resignados diciendo, ya no hay otra. No, tenemos que dar la mano Bien. y ser luz a la vez. Tal cual, tal cual. Eso que querés. Y realmente el consejo viene que no nos esclavicemos. La esclavitud llegó del modelo del faraón, cambió de formato, pero está vigente. Entonces, seamos, como bien dice mi hermano, hay que ser luz, justamente, ser vocero, saber de que el proveedor de todas las cosas está de nuestro lado. Él se va a encargar de proveernos. Nosotros tenemos que preocuparnos y ocuparnos de hacer su voluntad. ¿Escrita en qué? En su bendita Torá. Son instrucciones para que nos vaya bien. Entonces, ahí donde tenemos que ocuparnos, poner el ojo en emuná, lo que se llama fe. Entonces, siempre hablamos de emuná, siempre hablamos de fe, siempre hablamos de Torá, así de guardar sus mandamientos. Así que bueno, como parte del servicio, parte del ser, ya lo hemos transmitido, lo que es la reflexión. Yo les voy a pedir que nos pongamos de pie. Si no hay algún otro aporte que quieran hacer, antes que nos pongamos de pie, bien, ok. Entonces, dejamos este momento en tefilá, en oración. Bitfilá decía justamente una de las salmos anteriores, ¿no? Es precioso dar gratitud a nuestro Padre de los cielos en oración. Gratitud por lo que tenemos, gratitud por lo que nos provee, gratitud por lo que vendrá, gratitud por todo lo que Él hace por nuestras vidas, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por todo lo que Él provee. Ser agradecido, eso es parte del sistema. Entonces ser agradecido porque tenemos un